Y así con tus ojos cerrados vas a repetir después de mí: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, como les decían, mi nombre es Cristian Huerta y soy misionero laico. Honestamente tenía preparado un tema diferente al que les voy a dar. El cambio vino a raíz de que generalmente siempre estoy abierto por si el Señor me mueve el plan, y hoy que llegué aquí a Modesto fui a buscar alguna parroquia para la confesión, y la parroquia con la que tenía disponibles confesiones era Nuestra Señora de Fátima, y eso ya para mí fue una señal, porque yo estaba a punto de grabar un video sobre lo que les voy a hablar largo y tendido ahora, pero ya de que llegue y la parroquia que estaba dando confesiones es Nuestra Señora de Fátima, y luego pues yo he venido ya aquí como unas 2 veces me parece, pero no me recordaba de que ustedes tenían la imagen de Nuestra Señora de Fátima. Entonces para mí es una segunda confirmación de que esto se tendría que tratar. Ciertamente puede ser un poco crudo lo que voy a hablar, pero precisamente en tiempo de Cuaresma, si se fijan, hasta hay letreritos de que no flores, todo, la cosa es más cruda, lo cual no significa amargada, ¿no? Necesitamos decirnos la verdad, y la verdad muchas veces es cruda, ¿no? Entonces, el tema, si le pudiera llamar de alguna manera, sería Fátima, Fátima, Fátima. ¿Por qué 3 veces Fátima? Porque les voy a hablar de 3 Fátimas. Y voy a comenzar con la primera. Esta es Fátima Quintana. En el 2015, cuando tenía 12 años, esta niña que, aunque tenía 12 años, parecía de más porque era bastante alta, era una niña muy generosa que quería estudiar medicina, de un carácter más callado, sencilla. A la bajada del autobús, después de regresar a su escuela, bajaba y de ahí la recogía su mamá o su papá. Y en este caso, pues, llegaron 3 jóvenes, la raptaron, la violaron, la apuñalaron más de 90 veces, le abrieron el pecho más de 30 centímetros, le cercenaron la entrepierna, le quebraron las muñecas y los tobillos, y como no se terminaba por morir, le aventaron 3 piedras de cerca de 30 kilos en la cabeza, hasta que, pues evidentemente ahí la mataron. Después de esto, el mismo pueblo agarró a estos 3 muchachos y los iban a linchar. La mamá de Fátima logró que no los mataran, que esperaran a que llegara la policía, y así fue. Llegó la policía y los aprendió. Pero después de eso se sucedieron amenazas contra los papás de Fátima, les balaceaban la casa y tuvieron que salir huyendo los papás de Fátima. Esta primera Fátima, ante este testimonio de esta primera Fátima mexicana, me pasó decirles, quisiera hacer como unas preguntas que las vayamos guardando en la cabeza. Si alguien trae con qué escribir, las apunta, y con el material que voy a seguir dando en la charla puede ir respondiendo, y sobre todo después esperemos que lo lleve a la oración. ¿Por qué a Fátima le tocó este tipo de tortura, de muerte? ¿Por qué Fátima tenía que ser una niña pobre, que tenía que viajar en el transporte público, y precisamente pues en una parada prácticamente de carretera
sus papás venirla a recoger. ¿Por qué? Una segunda pregunta sería: ¿qué hay atrás de esos 3 chicos que hicieron esto con Fátima? Porque no fue cualquier cosa. O sea, la violaron. Tú dices, la apuñalas una vez, 90 veces. ¿Para qué es necesario abrirle el pecho? ¿Para qué es necesario tronarle, quebrarle los tobillos y las muñecas? ¿Qué había o qué hay atrás de esos 3 jóvenes para que hayan hecho esto? De hecho, hasta lo que sé, porque les digo, esto pasó en el 2015, a uno lo dejaron libre, otro porque era menor de edad, su proceso no fue como adulto, y solamente a uno, creo que sí le dieron una condena de 70 y algo de años, me parece. ¿Qué hay atrás de estos chicos? Una tercera pregunta: ¿qué experimentarías tú si Fátima hubiera sido tu hija? Creo que ya nomás con describirlo, alguien que tenga un poquito de empatía se duele de esto. Ahora yo te invito a que hagas la experiencia. Imagínate que haya sido tu hija, Fátima, y que haya pasado por esto. Y finalmente, una última pregunta de esta primera Fátima: ¿qué experimentarías tú si esos jóvenes fueran tus hijos? Que te avisaran que tus hijos hicieron esto con esta niña de 12 años. La mamá de Fátima, entre varias cosas de las cosas que ha declarado, esta declaración me parece que viene muy acorde por lo que vamos a ver en el tema. Decía la mamá de Fátima: ni la sociedad ni las autoridades se dan cuenta de que los asesinos no solo matan a nuestras hijas, sino también a nosotros. Yo soy soltero, no tengo hijos. Y cuando pasó esto, en el 2015, yo en mis redes sociales lo puse y hice una reflexión también y todo esto. O sea, yo no tengo hijos. Y esto es como para que se te revuelvan las entrañas. Yo no quiero pensar lo que experimenta un padre, como en este caso una madre, que tuvo esa niña y que se da cuenta todo lo que hicieron con su niña. Con razón ella dice: la sociedad ni se imagina que no solamente mataron a mi hija, me han matado a mí de alguna manera. Vamos a la segunda Fátima. Esta segunda posiblemente estén más informados porque es reciente, en este año. De hecho, ahorita en México traen todo un borlote a partir de esto. Que es Fátima Aldrillet, me parece es el apellido. Ella acaba de ser asesinada este mes de 2020, en febrero de 2020. Tenía apenas 7 añitos. Una mujer la recogió de su casa y se la llevó a su esposo, el cual la violó, y después los dos la asfixiaron con un cinturón hasta matarla. Algunos contextos de esto: parece, todo esto está todavía en investigaciones, pero parece que ya desde el propio hogar Fátima había algún tipo de maltrato. Unos dicen que tiene su mamá unos problemas a nivel de temperamento, lo que sea, pero bueno, había a lo menos un par de reportes de que había una cierta violencia intrafamiliar. O sea que ya venía el ambiente un poco complicado en el caso de esta niña de 7 años, y que valdría preguntar por qué esta niña tuvo que estar no solamente en el contexto donde esta mujer la agarra y se la lleva a su esposo para que la viole y la mate, sino que ya desde antes de 7 añitos, ya estar pasando por un clima bastante violento. La mujer que la raptó, hasta el momento parece que la versión que está diciendo es que su esposo
le dijo que quería una novia joven, o sea, que quería una niña, y que si no lo hacía, se iba a meter sexualmente con unas de sus hijas. Entonces, pues esta mujer dijo, no me toquen a mis hijas, y fue por Fátima, ya está así, ¿no? Y entre las investigaciones que he podido hacer sobre esto también hay otro dato. El padre del violador se suicidó. Es decir, que el propio ambiente del violador, ¿qué hay atrás de un violador en ese sentido? Vamos a hacer las mismas preguntas. ¿Qué experimentarías tú si Fátima, esta Fátima la chiquita, la de 7 años, hubiera sido tu hija? Y que te dieras cuenta que alguien la recogió del colegio y se la llevó a su esposo para que la violaran y la mataran. Gracias. Segunda pregunta. ¿Qué experimentarías tú si tú fueras el padre de alguno de los dos, de la que la robó o del violador? ¿Qué experimentarías tú? Finalmente, la tercer Fátima, que es la que tenemos aquí. Para quien no sepa, la Virgen se apareció en un pueblito en Portugal que se llama Fátima, por eso la conocemos así, como Nuestra Señora de Fátima. Se apareció en 1917 a 3 pastorcitos, ¿no? 2 de ellos ya son santos, ¿no? Jacinta y Francisco, que murieron niños. Y Lucía fue monja y creo que murió adelantito del año 2000 y cacho, no me recuerdo el año, pero bueno, murió técnicamente, entre comillas, recientemente. Pues bien, el mensaje de la Virgen de Fátima en concreto es un mensaje de conversión, y es entonces ahí donde podemos unir estas 3 Fátimas, porque mira qué curioso que en el 2015 un caso que me tocó muy especial era una niña de 12 años llamada Fátima, la que acaban de asesinar de 7 añitos, Fátima. Después llegó aquí, me voy a confesar, a la parroquia de Nuestra Señora de Fátima. Llego y tiene a la Virgen de Fátima. Creo que al menos yo no me queda duda de que Dios quiere que se haga esta reflexión, por muy cruda que sea. Entonces voy a hacer esta reflexión. Y la primera cosa que yo quisiera decir es, lo primero que podemos reflexionar a partir de lo que les he contado es, urge reconocer la dignidad de todo, subrayo, de todo, repito, de todo ser humano, desde su concepción hasta su muerte natural. No sé si alguien sabe lo que significa la palabra Fátima. Es una palabra árabe. ¿Alguien sabe lo que significa Fátima? Fátima en árabe significa única, una mujer única. O sea que no hay dos, irrepetible. Y la primera reflexión les estoy diciendo, urge reconocer la dignidad de todo ser humano. ¿Por qué? Porque todo ser humano desde la concepción, desde que comenzamos a existir en el vientre materno hasta el día que nos muramos, muerte natural, esperemos que sea así, tiene un yo, un ser único, irrepetible, tiene una dignidad que no se negocia. Y ya el propio nombre de Fátima, Fátima significa la que es única. Y investigando un poco más en las raíces árabes, me di cuenta que también el término Fátima lo usan, de hecho el nombre viene por ahí, lo usan por una expresión de que cuando a un corderito se le desteta de su mamá, son a los corderitos más mansitos, más tranquilitos, son con los que pueden jugar a los niños. Creo que se dice
Salah Fátima, una cosa así, en árabe, que en pocas palabras para el árabe la palabra Fátima significa mucho también porque fue la hija de Mahoma, ¿verdad? Mahoma le puso Fátima, pero le puso Fátima porque Fátima en la cultura árabe significa ternura, inocencia, pureza. O sea, hay muchas conexiones aquí, porque si hay algo que podemos hablar de las dos Fátimas, de las niñas, estamos hablando de eso, de inocencia, de pequeñez, de pureza, que fueron destrozadas de una manera brutal. Dice en una carta Sor Lucía, una de las pastorcitas de Fátima, que le escribió a Juan Pablo II. Fíjate lo que le decía Sor Lucía a Juan Pablo II. Desde el momento en que nos hemos tenido en cuenta, desde el momento en que no hemos tenido en cuenta este llamamiento del mensaje, está diciendo, la Virgen 1917 nos advirtió varias cosas y no le hicimos caso. Entre ellas, esta carta se la escribió, si no mal recuerdo, en los 80s. Para los 80s ya, por ejemplo, el comunismo había arrasado muchas cosas. Y la Virgen lo advirtió. Lo advirtió también de la Primera Guerra Mundial, que si no la entendíamos, iba a venir otra. Hizo varias advertencias. Y algunas de ellas, ella está diciendo aquí en los 80, ni le estamos cachando, estamos comiendo mocos, ¿va? No estamos cachando, por algo la Virgen se apareció en Fátima y no estamos entendiendo el mensaje. Entonces dice Sor Lucía a San Juan Pablo II en esta carta, desde el momento en que no hemos tenido en cuenta este llamamiento del mensaje, constatamos que se ha cumplido. Rusia ha invadido el mundo con sus errores, y aunque no constatáramos aún la consumación completa del fin de esta profecía, ¿qué significa esto? Bueno, Rusia ya salió del comunismo, pero dice, es que todavía no se cumple lo de Fátima, ¿eh? Aunque todavía no se consuma, dice, aún la consumación completa del final de esta profecía, vemos que nos encaminamos poco a poco hacia ella a grandes pasos. Es decir, que seguimos en el hoyo y de picada. Y dice Sor Lucía al Papa Juan Pablo II, dice, vemos que nos encaminamos poco a poco hacia ella a grandes pasos, si no renunciamos al camino del pecado, del odio, de la venganza, de la injusticia, violando los derechos de la persona humana. Lo que le estoy diciendo, urge que reconozcamos la dignidad de todo ser humano. Aquí Sor Lucía le dice, un signo de que vamos de picada es cuando no empezamos a respetar la dignidad de todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. Y termine siendo de inmoralidad y de violencia. Fíjense, una de las cosas que a mí me preocupa es de que hemos trastornado lo que significa, por ejemplo, ser pro vida. Y algunos han entendido ser pro vida como salvar a bebés para que no los aborten. Eso no es ser pro vida. Ser pro vida es defender y promover toda vida humana desde su concepción hasta su muerte natural. Por eso algunos pro vida se enojan cuando yo les digo, si tú te vale un pepino, los nacidos, los inmigrantes, los pobres, estas dos niñas, y te sientes tranquilito porque salvas bebés, porque estás en contra del aborto, tú no eres pro vida, mi hermano, tú eres pro nacimiento. Y a la hora de votar, no voy a hablar de candidatos ni nada por el estilo, pero también a la hora de votar, no, yo me voy tranquilito con el que esté en contra del aborto. Sí, pero tienes que ver que respete toda la dignidad humana. Ciertamente la prioridad es defender primero al más débil, que es el que está en el vientre materno. Pero aquí viene una pregunta. ¿El bebé que está en el vientre materno tiene más dignidad humana que el que ya nació? No, es exactamente la misma dignidad. Se le prioriza por ser más pequeño, pero no porque tenga más dignidad. Y aquí el punto está en que no estamos reconociendo la dignidad del ser humano, a lo menos de algunos seres humanos. Y no lo hacemos, ¿por qué?
Porque la falta de compasión es ejemplo de que no se está reconociendo la dignidad de cada persona. Cuando tú ves que las personas no tienen compasión, les digo rapidito el significado de compasión, que a veces lo mezclan con lástima, no es lo mismo. Yo puedo ver un pobre y tenerle lástima y darle la ayuda. El que tiene lástima, ayuda, puede hacer cosas buenas. Pero desde aquí yo le doy la monedita al pobre y punto. El que tiene compasión viene de compatire, que significa sufrir con. El que es compasivo agarra el sufrimiento del otro y lo hace suyo. No simplemente avienta la moneda, no, tu sufrimiento lo hago mío. Y por ejemplo, estos días a mí realmente me ha dolido. Sé que hay muchos grupos abortistas y feministas y todo eso que están manipulando esta situación, por ejemplo, de la Fátima, la chiquita, la reciente de 7 años. Pero es que yo no puedo entender que un católico minimice, como que no pasó nada. Dios mío, o sea, ¿dónde está la compasión? Una cosa es de si otros están sacando ventaja de la muerte de Fátima para unas agendas ideológicas y todo eso. Eso es repugnable, eso se puede condenar, pero yo no estoy viendo en los católicos, a lo menos mexicanos, profunda compasión, que tomen el dolor de lo que le ha acontecido a Fátima de 7 años, y ya no le digo que no vi esa misma compasión de lo que le pasó a la primera Fátima de 12 años. O sea, lo que le pasó a esta niña chiquita es ya la gota que está derramando el vaso. Esto es de día a día. Y puedo decir que un ateo, pues listo, si se acostumbra, si no pasa nada, lo que sea, pero que nosotros los católicos no tengamos compasión sobre esto. Si no tenemos compasión, en automático no estamos reconociendo el valor único de esa persona. Para los que tienen hijos, imagínate que a alguno te lo matan en estas circunstancias. Y después de que te lo mataron, quedas embarazada. ¿Estarías de acuerdo si yo digo, bueno, ya el bebé que viene va a suplir al que te quitaron? ¿Estás de acuerdo? Nadie va a poder suplir a Fátima de 7 años ni de 15 años. Y luego a veces entramos en esta dinámica de los medios de comunicación. 50 inmigrantes de Marruecos, saliendo de Marruecos, que quisieron ir a Europa, se ahogaron. Y tú dices 50, pero son 50 personas únicas, irrepetibles. Es una tragedia. Y uno maneja ya esos números: 50 muertos, 20 muertos, 70 muertos. Como no están algunos de tus seres queridos en esa cifra, uno no es compasivo. Por eso te hice la pregunta: ¿qué pasaría si alguna de las dos Fátimas hubiera sido tu hija? ¿A qué no te da lo mismo como que pasara una noticia? ¿A qué te dolería si tus hermanos católicos relativizaran? Sí, nos dolemos y todo eso, pero no es el más grande drama. El más grande drama es el aborto, o es la otra cosa. Sí, pero cuando es tu hija, tú no podrías comprender que una persona tuviera tan fría la sangre, tan fría las venas, como para no compadecerse de lo que te pasó, de lo que le pasó a tu hija. Miren, recientemente, voy a decir el pecado, no el pecador, una página católica que me parece que es buena, de un matrimonio que hace muchas cuestiones, pro vida y todo muy bien, y pone una publicación en donde casi hace, comparte una publicación de casi hace un acto de idolatría, entre comillas, de nuestro presidente, que ha hecho muchas cosas muy buenas, hay que reconocerlas. Pero nuestro presidente y otros presidentes que también se dicen pro vida y todo ese tipo de cosas, están violando la dignidad de otra forma. Y uno tiene que aplaudirles cuando las cosas las hacen bien, y las cosas cuando las hacen mal, hay que condenar esa parte. Y yo no veía esa parte. Entonces puse en los comentarios un video de uno de los varios migrantes, niños menores de edad, que han muerto en los centros de detención de inmigración aquí. Un niñito guatemalteco, lo pueden buscar, es dramático.
como este niñito, niñito, una preadolescente, era menor de edad simplemente. Tenía el virus del flu, me parece, y por protocolo tenía que estar continuamente siendo revisado. Y se ve en la cámara que en plena noche él toca y no le hacen caso. Empieza a convulsionar, se cae y se desmaya, se levanta otra vez, no le hacen caso, se va al bañito que tienen ahí en la celda, ahí convulsiona otra vez y muere como un perro. Hasta que el otro compañerito que estaba en la celda del centro de detención, y esto acaba de pasar, o sea, no tiene mucho, tiene algunos meses, se levanta y lo encuentra muerto, y ahí sí le toca, y ahí sí vienen los agentes de inmigración. Entonces yo lo que digo es, por ejemplo, que nuestro presidente ha defendido al no nacido, hay que aplaudirlo y hay que apoyar al presidente. Pero estas cosas no se pueden callar, y yo no puedo entender un católico que solamente, yo he escuchado a católicos que hasta han justificado, el presidente no tiene problema con esto. Espérate, el católico tiene que defender toda vida humana, pero esto no es lo peor. Les digo que estoy en una página católica. El 99.9% de los comentarios que me respondieron, el 99.9% ni se dolieron de la muerte de ese muchacho guatemalteco. Era defender al presidente. Algunos, como no queriendo la cosa, la culpa la tuvo él. ¿Quién lo mandó salir de Guatemala? Y es ahí cuando tú te preguntas, ¿y la compasión, compadre? Cuando tú no tienes compasión, en automático vas a comprometer la dignidad de algunos seres humanos. Y ya con eso estamos fallando delante de la justicia de Dios. Por algo lo mencionaba Sor Lucía Juan Pablo II. Fíjate lo que dice Benedicto XVI al respecto. Dice: la grandeza de la humanidad está determinada esencialmente por su relación con el sufrimiento y con el que sufre. Estaban tocando una canción muy buena de Eres grande. Pero eres grande, ¿por qué? ¿Porque hablas lenguas? ¿Porque tienes dones? ¿Porque predicas bonito? No, aquí Benedicto XVI nos está diciendo, la grandeza del ser humano depende de la relación con el que está sufriendo. Grande es aquel que es compasivo, que es capaz, precisamente porque tiene grandeza, de agarrar los sufrimientos del otro y hacerlos suyos. Porque para eso sí se necesitan pantalones. La grandeza de la humanidad está determinada esencialmente por su relación con el sufrimiento y con el que sufre. Y ojo, pónganse casco porque el Papa Benedicto suelta las pedradas bien duro y tupido. Dice: el sí al amor es fuente de sufrimiento, porque el amor exige siempre nuevas renuncias de mi yo, en las cuales me dejo moldear y herir. Tomar el sufrimiento del otro te complica la vida. Con la crisis migratoria que estamos teniendo, hay que decir la verdad. Muchos que están diciendo, no, pues es que a los guatemaltecos y a los hondureños mejor mándenlos a su país y allá los ayudamos. No, esta es la manera de decir, no aguanto que se me mueran aquí afuera de mi casa. Si los mandan a Honduras y allá los matan, pues ni siquiera nos enteramos. A ver cuándo sacan una noticia de algún migrante que lo regresaron a Honduras y allá lo terminaron matando. Pero suena bonito. No, mándenlos de regreso y allá los ayudamos. No, mejor di que lo que no soportas es que tenerlos afuera de tu casa, porque estos te dejan ver la hipocresía de tu vida, la falta de compasión que tú tienes. Te la están gritando en tu cara, la miseria de estos hermanos. A ver cómo las metemos como los perros que echan tierrita ahí donde está la caca. Dice el Papa Benedicto: sufrir con el otro, por los otros, sufrir por amor de la verdad y de la justicia, sufrir a causa del amor y con el fin de convertirse en una persona que ama realmente, son elementos fundamentales de humanidad cuya pérdida destruiría al hombre mismo. Como no estamos amando con compasión, la humanidad se está destruyendo.
no solamente México. Monitorea cómo está la humanidad a profundidad y nos estamos destruyendo. Aquí, Benedicto XVI ya decía, a falta de humanidad, en automático nos vamos a hundir. Pero una vez más surge la pregunta, y vienen unas preguntas que aquellos que tengan que anotar, anótenlas, son preguntas del Papa Benedicto XVI. Dice, pero una vez más surge la pregunta, ¿somos capaces de ello? Es decir, de la compasión. Segunda pregunta, ¿el otro es tan importante como para que por él yo me convierta en una persona que sufre? Claro, si es tu hija sí, ¿va? Pero la hija del vecino no. Y vuelvo a preguntarte, ¿tu hija tiene más dignidad que la hija del vecino? Entiendo, es tu hija y tu hija tiene prioridad. Pero aquí el Papa está diciendo, ¿eres capaz de padecer por el que sufre, aunque esa no sea tu hija? ¿Es tan importante para mí la verdad como para compensar el sufrimiento? ¿Es tan grande la promesa del amor que justifique el don de mí mismo? La fe cristiana nos ha enseñado que Dios, la verdad y el amor en persona, ha querido sufrir por nosotros y con nosotros. Es ahí donde, discúlpenme, yo no entiendo cómo un católico no puede ser compasivo con el que sufra. Independientemente de si sea un migrante, sea inclusive hasta un criminal o un delincuente. Hay un obispo que trabajó con los migrantes en la parte de Marruecos y que muchos pues quieren viajar a Europa y muchos naufragan, se ahogan. Y dice que una vez dando una homilía sobre los migrantes se le acercó unos turistas y le dijeron, padre, muy buena su homilía de cómo defiende a los migrantes, pero déjeme preguntarle, ¿cuál es la solución? Respuesta de un verdadero católico. Mira, yo no tengo que preocuparme tanto de soluciones en primera instancia. Yo tengo que preocuparme en obedecer el mandato de mi Señor. Y mi Señor me dijo, ama a todos como yo te he amado. Así que, si viene el migrante, papeles, no papeles, etcétera, si tiene problemas psicológicos y todo lo que sea, el Señor, en primera, al católico, no le dice, a ver, la solución es, mándalo para allá, mándalo esto, dale terapia. No. El primer paso de un católico ante la tragedia de un ser humano, tragedia física, psicológica o espiritual, tiene que ser el católico entender que está llamado a amar a esa persona. Si al católico no se le viene en la cabeza, lo primero, amar a esa persona en necesidad, ya todo lo demás va a estar un poco turbio, ¿va? Ya después se le dice, después yo te puedo decir que la cosa hay que verla de raíz, porque por ejemplo en Europa no queremos a los africanitos, cuando históricamente fuimos por los africanitos, los esclavizamos, crecimos en riqueza y prosperidad, y ahora cuando un africanito quiere venir le damos una patada. Como ya crecimos en prosperidad, ahora sí ya no los necesitamos. Entonces él dice, ya después de amar, yo te puedo decir, vamos a la raíz. Pero aquí el punto es, el católico no puede estarse metiendo, una frase de este obispo, Monseñor Agrelo, también dice, el católico antes de pensar como político, como ecónomo, como empresario, como asistencia social, tiene que pensar como católico. ¿Y cómo es como católico? Como Cristo. Y lo primero que Cristo piensa es, ¿cómo voy a amar a esta persona? Pero no, como cuando no nos conviene, no, lo mejor es que mira, es que los pobres son pobres por flojos, o sea, ni siquiera lo conoces, no conoces la vida, simplemente avientas, escupes una cosa, decir, los hombres son por drogadictos, pero tú te has preguntado por qué es drogadicto. O sea, tú no sabes que, por ejemplo, hay drogadictos que no tomaron por sí solo la droga, sino que les vino por herencia porque su madre fue la que se estaba drogando y les pasó esa adicción. Y tú tan fácil ya, drogadicto, ¿no? Una vez cuando le puse un ejemplo a un católico de esto, sí, por eso, la culpa es de la madre. Volvemos, o sea, la burra al trigo.
¿Te has preguntado por qué esa madre, aún embarazada, estaba tomando droga? ¿No sabes si estaba siendo presionada? ¿Si estaba siendo explotada? Es que es muy fácil agarrarte de pretextos cuando no quieres tocar el dolor y el sufrimiento de otros. Y te vas a agarrar de argumentos de por aquí, por arriba y por abajo, pero que te quede claro que esa no es la visión de la iglesia, no es la visión de Cristo. Porque fíjate cómo termina el Papa Benedicto. La fe cristiana nos ha enseñado que Dios, la verdad y el amor en persona, ha querido sufrir por nosotros y con nosotros, y no desde el cielo, se encarnó, tomó nuestra propia carne. No se quedó decir, bueno, les mando una bendicioncita. No. Pasó por todo lo que nosotros pasamos, salvo por el pecado, por frío, por hambre. Entonces la primera es, urge reconocer la dignidad de todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. Segunda enseñanza, urge priorizar por un lado a los más vulnerables y por otro lado a los más heridos. Miren, yo he hecho como 3, 4 veces ya no sé cómo le llaman aquí en esta diócesis, en diferentes diócesis tienen diferentes nombres. En Los Ángeles es Virtus, que es este curso que se da para saber tratar a los niños y todo esto, y te toman las huellas y un montón de cuestiones que la iglesia ha tomado precisamente para que no haya más abusos, ¿verdad? Y me parece un excelente curso, realmente me parece bueno, pero siempre me he quedado con la espinita, con la espinita entre comillas, porque como yo no me callo, si al que está dando el curso siempre le aviento el reto, ¿eh? Le digo, mira, Virtus, excelentísimo para cómo no nos violen a nuestros hijos, cómo proteger a los hijos cuando estén en la iglesia. Pero a mí me gustaría saber qué iniciativa tiene la iglesia en favor de los abusadores. Porque al fin y al cabo, si no, estamos nomás poniendo una tapadera. Y la pregunta de los 500,000 es, el preso que ha violado a muchos niños, la pregunta es, ¿Dios lo quiere en el infierno o Dios lo quiere en el cielo? ¿Para qué fue creado un violador? ¿Para que se condene? No, esa no era la misión. La misión de todo ser humano, hasta del peor criminal, era que llegue al cielo, que fuera santo, igual que tú. Ahora, lo que ha hecho, le ha apartado. Pero mientras tenga vida, el Señor quiere que ese se salve. Entonces ahí es donde yo digo, yo respeto pues a las diócesis y todo eso, pero digo, pues parece que nomás con estos cursos estamos protegiendo a los nuestros, a nuestros niñitos. ¿Y los violadores? Digo, no estoy diciendo que los ayudemos aplaudiéndole el crimen, ¿no? Pues desde luego, tienen que pagar por lo que tienen que pagar. Pero dentro de la pena que estén pagando, el católico siempre tiene que buscar la salvación de todas las almas. Y de todas son todas. Cuando el Señor en Mateo 25 dijo, vayan al infierno, malditos de mi Padre, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui inmigrante y no me recibiste, desnudo y no me vestiste, enfermo y encarcelado y no me visitaste. Fíjate, no dice encarcelados inocentemente, dice encarcelados, punto. Lo cual que si nosotros tuviéramos el ministerio de ir a las cárceles, te la voy a poner así, visitar a presos que están inocentemente, cualquiera. Pero tú visitarías al que mató a tu esposa, visitarías al que violó a tu hija. Ahora sí, como dice la canción, ahí sí se necesita esa grandeza. Porque el católico tiene que tener la grandeza de inclusive tener los pantalones y un amor tan grande que es capaz de poder visitar hasta aquel que le mató a su madre. Hay que priorizar a los más vulnerables y a los más heridos. Juan Pablo II decía en una oración, después de que leyó el tercer secreto de Fátima, lo leyeron 2 papas antes que él, pero no lo quisieron revelar. Fue Juan Pablo II que reveló el tercer secreto de Fátima. Cuando él leyó eso,
él escribió una oración. Nomás les voy a decir un pedacito que viene al caso de lo que les estoy diciendo. En esa oración decía Juan Pablo II lo siguiente. Decía a la Virgen: acoge nuestro grito dirigido en el Espíritu Santo directamente a tu corazón, ojo, y abraza con el amor de la madre y de la esclava del Señor a los que más esperan este abrazo. Le está pidiendo a la Virgen de Fátima: abraza a los que más necesitan ese abrazo. ¿Y quiénes son? Primordialmente los más vulnerables, las víctimas, los abusados, los explotados, sus familias. Y por esto digo, para mí es tan doloroso ver que ahorita con lo que ha pasado con Fátima, la de 7 años, una indiferencia por parte de varios católicos. Y se justifican: no, pero es que las iniciativas están con las feministas. Pues no te vayas con las feministas, pero tú no puedes tener atole en las venas, yogur en las venas delante de esto. Y agarrar el pretexto de decir: no, yo no voy a protestar ni nada por eso porque la están organizando las feministas. Pues agarra y tú haz tu propia protesta, pero yo no estoy viendo eso, que los católicos estén haciendo eso. Y urge priorizar a los más pequeños. Ese es el mensaje que nos está diciendo continuamente el Papa Francisco. Primero los pobres, primero los pequeños, primero los más vulnerables. Pero, les dije, también urge ver a los rotos, a los que abusan de los más pequeños. Porque ¿qué tiene que haber en la cabeza de los que mataron a estas 2 niñas? Sino una historia totalmente rota. No los estoy justificando, por muy rotos y por muy mala vida que hayan tenido, no se justifica lo que hicieron. Pero bueno, tampoco nos podemos tapar los ojos delante de lo que han pasado estas personas. Y también tenemos que priorizarlos a ellos. El abrazo de la Virgen, en pocas palabras, primero la Virgen abraza a los más vulnerables, a los más inocentes que son abusados, a los más excluidos. Pero ese abrazo se extiende a los victimarios. Porque posiblemente un violador, si haya percibido el abrazo de la Virgen, no hace eso. Estoy seguro que no lo hace. La pregunta es: ¿por qué un violador no ha tenido experiencia del amor materno de la Virgen? Habrá que ver cómo están nuestras predicaciones. Habrá que ver cómo nos estamos comportando como católicos. Que no estamos haciendo llegar el abrazo de la Virgen a ese que está a punto ya de violar. El abrazo también tiene que ser a los indiferentes. Precisamente esos católicos indiferentes, lo único que me hacen reflexionar es: también necesitan urgentemente el abrazo de la Virgen, para ver si con ese abrazo les cambia el corazón de piedra por uno de carne. A los manipuladores también, porque verdaderamente con esto de Fátima y todo esto, hay grupos feministas, abortistas que se están manipulando eso para sacar su tajada. Pero es que también esos que hacen eso, lo hacen precisamente porque están heridos, están rotos. Recientemente fue la marcha Pro Vida ahí en Los Ángeles, y ya llevan varios años haciéndolo el mismo día, la marcha de la mujer o feminista. Y entonces yo llevo 2 años, pero en este me organicé mejor. Voy un rato a la Pro Vida y me voy y me infiltro a la marcha feminista. Y lo que encontré: almas rotas. ¿Y sabes con quién me terminé peleando? No me terminé peleando con las feministas, ni no sé, del lobby gay y de la ideología de género y sabe cuánta cosa, las abortistas. Me terminé peleando con unos protestantes que tenían sus pancartotas: homosexuales se van a ir al infierno, pecadores, arrepiéntanse, y todo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en automático, ¿tú crees que a través de ese tipo de comportamiento se está desparramando el abrazo de la Virgen a estas personas? De hecho, una que venía así con cuernos, así como de carnero, y venía casi semidesnuda, y este hombre, el protestante, la humilló a ella y humilló a toda la que se le ponía. Y a esta sí la aparté y le dije: oye, discúlpame,
Porque mira, yo soy católico, él no es católico, pero al final habló de un Cristo. Déjame decirte, yo no sé hasta dónde conoce a Cristo. Cristo no es lo que él está predicando. Cristo condena el pecado, pero rescata al pecador. Y este hombre se está agarrando al pecado y pecador de jalón. Y por eso te humilló y por eso está humillando a las demás. Pues no creerás que esta, que traía diablos y sabe cuánta cosa, a la hora de hablar de él, me decía, a ver, ¿cómo te digo para no juzgarlo? ¿Cómo te digo para no juzgarlo? La de los cuernos, que traía la pagana y con diablos y todo eso, con más caridad que el mentado protestante que dice que conoce a Cristo. También en estas partes necesitan el abrazo de la Santísima Virgen, y posiblemente no le está llegando a las feministas o a las feminazis, como les llaman. Habrá que revisar por qué. ¿Cómo nos estamos comportando como católicos al respecto? Y finalmente, urge entender y poner remedio al pecado social. ¿Qué es el pecado social? Mira, si esto que te conté de estas dos niñas, tú no lo supieras, y hoy llegas a tu casa y mientras te echas tu cereal o cenas, pasan en la televisión, por ejemplo, lo de la primera Fátima, una niña violada de 12 años, 90 puñaladas, todo eso, o sea, capaz de que la mayoría de nosotros, cuando ve uno de ese tipo de noticias, dice, desgraciado, ojalá se refunda en la cárcel y todo eso. ¿Y qué pasaría si te digo que tú tuviste culpa en ese asesinato? ¿Y qué les pasaría si yo les digo que de las dos muertes de estas niñas, nosotros tenemos culpa también? No, ¿cómo? Acá estamos, en el Modesto, que México nos queda muy lejos. Hay que entender el pecado social. En palabras sencillas, porque ya no me queda mucho tiempo. La Iglesia dice que el pecado social es el cúmulo de pecados individuales. Es decir, que si tú tienes a lo menos un pecado, con el pecado de mi hermano de aquí enfrente, con el pecado de la doña, con el pecado de así, con todo un pecado, hacemos un ambiente de pecado que termina influyendo al más roto, al que quizá no tiene papá, al que lo han drogado, etcétera. Y ese es el que hace el pecadote grande, matar, violar, etcétera. Porque tú y yo va a ser muy difícil que lleguemos a violar o matar. Pero el problema está que nosotros tenemos indirectamente responsabilidad en los más grandes males si a lo menos tenemos un pecado, porque colaboramos a un ambiente de pecado que termina influyendo a otro. Ese es el pecado social. Por eso, cuando yo veo un católico, que yo les llamo puritanos, que simplemente apunta el dedo, estos son abortistas, esto, etcétera, y tú tienes algo que ver con el aborto. No, yo inclusive rezo afuera y soy pro vida, afuera de los centros de abortos y todo ese tipo de cosas. Pero espérate, la pregunta es, ¿tienes a lo menos un pecado, compadre? Indirectamente eres responsable también, porque estás cooperando en hacer un ambiente de pecado. Tráiganme al violador, al asesino, al criminal que ustedes quieran, y no van a encontrar uno solo que haya tenido familia santa, barrio santo, ciudad santa. No me lo van a encontrar uno solo. Y el ambiente no lo hace solamente el papá y la mamá del violador, lo hacemos nosotros que somos sus vecinos. Es importante, porque cuando tú sabes que a lo menos de lejecito, pero tienes responsabilidad en los más grandes males, que tuviste responsabilidad en el asesinato de estas dos niñas por tus pecados, primero, te vuelves más humilde. Segundo, te empieza a salir compasión. Lo mínimo que puedo hacer es eso, compadecerme. Y tercero, el propósito de la Cuaresma. Voy a comenzar en serio mi proceso de conversión. Porque el pecado no queda solamente en mí, por muy encubierto que esté. El pecado siempre arrasa, hace como pulpo, se va metiendo, Igual para el bien. Una persona santa no queda solamente así, santita y ya. No. Una persona santa desparrama el bien, desparrama la santidad para otros.
Y muchos nos hemos beneficiado de personas que ni siquiera conocemos. Simplemente les cito, por ejemplo, los monjes y monjas de clausura. Están adentro, trabajando y llorando, pero ¿tú crees que esos monjes y monjas no te han ayudado mucho en tu conversión a ti? Ah, no, pero los grupos de oración a veces hasta presumen de los méritos que no solamente son de ellos. Las conversiones en los retiros no solamente son por las platiquitas o por los que organizaron el retiro, sino por personas, por ejemplo, que están ofreciendo todos sus sufrimientos en un hospital, por las monjas y monjes que están dentro de un monasterio en donde ni siquiera los vamos a conocer. Tanto para el mal como para el bien, no se queda nada más en uno. Siempre mi pecado se va a desparramar y va a herir a otros. El bien también, estés encerrado, se desparrama. Hago una cita rapidito y ya hago la conclusión. Con esto del pecado social, dice el Papa Juan Pablo II sobre el pecado social: ahora bien, la Iglesia, cuando habla de situaciones de pecado o denuncia como pecados sociales determinadas situaciones o comportamientos colectivos de grupos sociales más o menos amplios, o hasta de enteras naciones y bloques de naciones, que yo creo que es lo que estamos viendo. Por ejemplo, ahorita México, como nación, tú dime qué rincón de México se está salvando, por ejemplo, de la violencia. Es que el mal, si no lo detectamos, si no estamos entendiendo el mensaje de conversión de la Virgen de Fátima, por ejemplo, pues empezaron los asesinatos en Veracruz, y luego en el Estado de México, luego la Ciudad de México, luego ya Guadalajara, y el barrio en donde era más tranquilo de tu rancho, hasta allá ni siquiera ya se puede estar tranquilo. ¿Por qué? Porque se va ampliando, ¿eh? Entonces aquí dice el Papa Juan Pablo II: enteras naciones y bloques de naciones sabe y proclama que estos casos de pecado social son el fruto de la acumulación y la concentración de muchos pecados personales. Se trata de pecados muy personales de quien engendra, favorece o explota la iniquidad, es decir, la maldad. De quien, pudiendo hacer algo por evitar, eliminar o al menos limitar determinados males sociales, omite hacerlo por pereza, miedo y encubrimiento, por complicidad solapada o por indiferencia. De quien busca refugio en la presunta imposibilidad de cambiar el mundo. No, este es muy grande. ¿Yo qué puedo hacer? Yo soy un simple migrante, etcétera. Te estás justificando y ya estás colaborando, compadre, para mal. Y también de quien pretende eludir la fatiga y el sacrificio alegando supuestas razones de orden superior. Por lo tanto, las verdaderas responsabilidades son de las personas. No, México no está mal. Estados Unidos no está mal, los mexicanos estamos mal. Y tenemos que empezar desde la célula principal de la sociedad. Ve cómo anda tu matrimonio, ve cómo anda tu familia, ve cómo andan tus vecinos. Y de ahí sale. Y porque también esto lo he visto. Hay ciertas iniciativas dentro de la iglesia de gente que dice, bueno, yo sí quiero tener un matrimonio santo y una familia santa, y hasta van a misa en latín y todo, homeschooling y todo ese tipo de cosas, pero terminan siendo una burbujita, porque no les preocupa el vecino, no, mientras su familia sí esté buenecita y santita, con eso están tranquilos. Esa no es una posición católica. Solución, con eso termino, solución. Hay que aprender hacer la contrición y acceder a la misericordia. ¿Qué es la contrición? El arrepentimiento. Y en el arrepentimiento no me da tiempo para explicarles una cosa que les quería desarrollar, que es el pecado contra el Espíritu Santo, que en la Sagrada Escritura se dice que es el único pecado que no se perdona, pero no es un pecado, es una actitud contra el Espíritu Santo, porque ¿quién es el que se arrepiente? El que está abierto al Espíritu Santo. Yo de niño decía, ¿el diablo un día se arrepentirá? Porque yo decía, pues si Dios es bueno y misericordioso y perdona a todo el que se arrepiente, pues chance el diablo un día se arrepiente. No se puede arrepentir ya el diablo. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿el diablo está abierto al Espíritu Santo? No. El arrepentimiento no empieza con tu voluntad. El arrepentimiento viene con apertura al Espíritu Santo, que es el que te deja en tu cabeza y en tu corazón
esa moción de decir, he pecado, he hecho mal y me arrepiento. Y el pecado contra el Espíritu Santo es taparle al Espíritu Santo el hueco por donde se puede meter, el hueco por donde tú te puedes arrepentir. Y las dos formas, les digo así nomás rapidito: conciencia escrupulosa, la persona que dice, este pecado ya Dios no me lo puede perdonar, o tengo 30 años de estar pecando, Dios no me lo puede perdonar. Pues mijito, tú no vas a recibir el perdón de Dios, no porque Dios no te puede perdonar. Dios puede perdonar todos los pecados del mundo. Es más, si tú solito tuvieras, desde Adán y Eva hasta el último ser humano, todos los pecados de la humanidad, estos son una gotita de agua delante del mar de la misericordia de Dios. Todos los pecados de toda la humanidad que vaya a existir no se comparan ni remotamente con la misericordia de Dios. Pero esa gotita tiene que ir a la misericordia de Dios. La misericordia no va, porque Él te respeta tu libertad. Y si el que tiene conciencia escrupulosa cree que su pecado es más grande que la misericordia de Dios, ¿crees que se va a arrepentir? ¿Crees que se va a ir a confesar? No. Por eso ese pecado no tiene perdón, porque tú te cierras al Espíritu Santo, que es el que te dice, la misericordia de Dios es más grande que tu pecado. Arrepiéntete. Y el Señor, ahora sí, como dice el Papa Francisco, no es Dios el que se cansa de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón. Y la conciencia laxa, rapidito, la conciencia laxa es aquel que dice, pues Dios es misericordioso, pues bueno, yo peco y sé lo que se me pega la gana, al fin y al cabo, Él me está perdonando. Ese tampoco entiende la misericordia de Dios, porque es como, ¿cómo se llama usted? Juan. Yo llego y le doy un cachetadón a Juan, y Juan es una persona tan santa que me dice, ¿sabes qué? Te perdono por lo que has hecho. Y yo te digo, pues muchas gracias, ponga la otra, y luego hasta un gancho y todo eso. ¿Yo entendí el acto de misericordia de Él? No. Entonces la persona, el otro extremo, que está pecando contra el Espíritu Santo, es la persona que dice, pues bueno, Dios es misericordioso, pues yo puedo hacer lo que se me pega la gana. No estás entendiendo la misericordia de Dios, y no vas a recibir la misericordia de Dios si no la entiendes. Entonces la clave para empezar a que empiece la conversión es, entiende que eres pecador, arrepiéntete de tus pecados, que si vuelves a caer, ve cuántas veces sea necesaria la confesión. Pero me da vergüenza volver a confesar lo mismo. Pues mira, mientras no seas un cínico, confiesa las millonésimas veces el mismo pecado. ¿Cuál es el problema? Si el padre te pone un pleito, vete con otro sacerdote. Pero no puedes justificar el pecado. Al pecado hay que llamarle el pecado. Mira, les digo, yo no conozco lo que hay atrás de los que mataron a estas dos niñas, pero todo empieza justificando el pecado. Les pongo un ejemplito, rapidito. Un profesor que yo tuve, un sacerdote, que era doctor en psicología, una vez nos contó que estaba tratando a un hombre que había hecho un hoyito en el baño para poder ver a su hija adolescente cuando se bañaba. A su hija de sangre. Si tú le preguntas a ese hombre, oiga, cuando su niña estaba en el vientre de su esposa, usted estaba así, ojalá que nazca y ojalá que ya tenga pronto 15 años para hacer el hoyo. No pensaba en eso. Entonces, ¿de dónde comenzó? Empezó a ver pornografía. Y aquí el problema, porque cualquiera puede ver pornografía, pero si al pecado le llama pecado, si está peleando en contra de la pornografía, si cuando cae se arrepiente y va y se confiesa, ahí está dando la lucha. Pero el que la justifica hace el hoyote más grande. Y entonces, cuando la pornografía no está mal, yo he tratado personas que han violado a sus propias hijas, y evidentemente no pensaron eso desde el principio. ¿Cómo empezó? Justificando el pecado. ¿Ven el problema tan grave? A Dios no lo escandalizan tus pecados. Puedes tener, te digo, todos los del mundo, mientras tú tengas la humildad de decirle pecado al pecado, no mentiritas piadosas. Mentira es mentira, compadre, no hay mentiritas piadosas. Más al revés, si tú a lo malo ya no le estás diciendo que no es tan malo y todo eso, cuidado, porque vas a terminar en el hoyo. Vamos a hacer una oración, pero diferente a lo que sé que están más acostumbrados ustedes. Voy a hacer primero un pedacito de una oración de esta que escribió Juan Pablo II después de que leyó el mensaje de Fátima, y después otra composición de Juan Pablo II también por la Virgen de Fátima, pero es una letanía.
Lo que les voy a pedir en este momento es que cierren sus ojos y pongan mucha atención, agudicen en cada palabra que yo voy a mencionar. Tómala como si fuera tuya, asúmela. Aunque tú seas muy pecador, muy frágil, chance y de aquí arranca una conversión seria. Entonces, te pido que pongas lo que está de tu parte. Siempre Dios pondrá la mayor parte, pero necesita de tu casi nada para que Él ponga su casi todo. Entonces les pido que cierren sus ojos y vamos a hacer esta oración. Dice San Juan Pablo II: al encomendarte, oh Madre, el mundo, todos los hombres y pueblos, te confiamos también la misma consagración del mundo, poniéndola en tu corazón maternal. Corazón inmaculado, ayúdanos a vencer la amenaza del mal que tan fácilmente se arraiga en los corazones de los hombres de hoy y que con sus efectos inconmensurables pesa ya sobre la vida presente y da la impresión de cerrar el camino hacia el futuro. A cada jaculatoria van a responder: líbranos. Del hambre y de la guerra nuclear, de una autodestrucción incalculable y de todo tipo de guerra, de los pecados contra la vida del hombre desde su primer instante, del odio y del envilecimiento de la dignidad de los hijos de Dios, de toda clase de injusticia en la vida social, nacional e internacional, de la facilidad de pisotear los mandamientos de Dios, de la tentativa de ofuscar en los corazones humanos la verdad misma de Dios, del extravío de la conciencia del bien y del mal, de los pecados contra el Espíritu Santo. Acoge, oh Madre de Cristo, este grito lleno de sufrimiento de todos los hombres, lleno del sufrimiento de sociedades enteras. Ayúdanos con el poder del Espíritu Santo a vencer todo pecado, el pecado del hombre, el pecado del mundo, el pecado en todas sus manifestaciones. Aparezca una vez más en la historia del mundo el infinito poder salvador de la redención, poder del amor misericordioso. Que éste detenga el mal, que transforme las conciencias, que en tu corazón inmaculado se abra a todos la luz de la esperanza. Amén. Mantén todavía tus ojos cerrados. Madre Santísima, en tu advocación de Fátima, te pedimos que nos ayudes a tener en nuestra cabeza el significado de tu nombre, Fátima, única, para que entendamos que toda persona desde su concepción hasta su muerte natural es única, irrepetible. Es un milagro de Dios. Ayúdanos a entenderlo primero. Después, Madre Santísima, ayúdanos a defenderlo, así se nos venga el mundo, así se nos vengan medios de comunicación, así se nos vengan políticos, así pierda el trabajo, así tenga persecución, que nunca justifique yo el que se viole la dignidad de ningún ser humano, desde su concepción hasta su muerte natural. Pero también, Madre Santísima, no solamente te pedimos que nos des la fuerza para defender la dignidad humana de todo ser humano, sino para promoverla. Es decir, ayúdanos a promover el bien, las virtudes, la gracia santificante de tu Hijo que se da en los sacramentos, comenzando en nuestro matrimonio, comenzando primero en nuestra vida, después en nuestro matrimonio, en nuestra familia, y después
a los que el Señor nos ponga, siempre priorizando a los más pobres y vulnerables. No permitas que nuestra fe se vuelva una fe de burbuja, que tengamos capacidad de adoptar el sufrimiento de los otros como si fuera nuestro, que tengamos capacidad de complicarnos la vida por los más vulnerables, por los más despreciados, por los más excluidos. Tu Hijo hizo eso con nosotros, asumió carne, y una carne no de privilegios. Desde su propio nacimiento nació entre animales. A ti, Madre Santísima, por eso te decimos: dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues bien, les agradezco el tiempo que me hayan dado. Les dije desde el inicio que iba a ser un poco, o no sé si ya dijeron un poco, casi alguno me diría un poco, hermanos, o sea, se pasó. Pero es necesario. Yo no estoy en contra de una predicación que también sea esperanzadora, Dios te ama, Dios te quiere, es de sanación, liberación y todo esto. Pero cuando esas cosas no están bien enraizadas en realidades como estas, nos protestantizamos, hermanos. Quien anda con Cristo resucitado sin estar pasando por su pasión, se está haciendo tonto en su fe. De hecho, recientemente también en Facebook, no me acuerdo, una publicación protestante de una página con bastantes millones de seguidores, criticó el miércoles de ceniza. Y entonces alguien pone: es que esos católicos siempre con Cristo muerto, Cristo crucificado, si Él ya está resucitado. Sí, mijita, pero usted está separando dos misterios que ni el mismo Cristo ha separado. Y le puse un ejemplo. Un cuerpo resucitado, solamente hay dos cuerpos resucitados actualmente en el cielo: el de Jesús y el de la Virgen. Todos los demás que están santos allá están en espíritu, esperando a que resucite el cuerpo. Pero un cuerpo resucitado es perfecto, sin sufrimiento, sin enfermedad. Y Cristo resucitado tiene 5 heridas. El mismo Cristo nos está diciendo: nunca me separen mi pasión de mi resurrección. Nunca vayan a caer en el pretexto de decir: Cristo resucitado, y nomás apelando así a tu gloria y todo esto, y no se olviden de mi pasión, porque yo mismo resucitado tengo 5 heridas en un cuerpo resucitado. Abracemos la cruz del Señor, y abrazando la cruz del Señor, como la resurrección, la gloria, las bendiciones, los milagros del Señor van a tener sentido. Si tú solamente abrazas los milagros, serás un milagrero. Y ya sabes cómo podemos abrazar al Señor de una manera concreta: en aquellos más heridos, en aquellos más excluidos, adoptando la cruz de ellos como nuestra.